Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Talca, en Lota, mañana en Talcahuano es mañana, hoy en Lota Baja, Lota Bajo, aquí en Chile. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes las bendiciones de Dios en esta noche y ver el programa divino que Dios está llevando a cabo en este tiempo final. Para eso quiero leer en la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 3, verso 1 al 5, y nos dice San Pablo de la siguiente manera: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es esa casa de Dios? Nosotros. La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la casa de Dios en tiempo presente. La casa de Dios en tiempo presente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La casa de Dios en tiempo presente. Conforme a las palabras de San Pablo, esta casa somos nosotros. Porque cuando se habla de esta casa, se está hablando de la descendencia de Dios. Así como encontramos que a través de la Escritura, la casa de Dios es la familia de Dios. Así como la casa suya es su familia, no son las cuatro paredes, sino su familia, que está viviendo dentro de esas cuatro paredes que usted logró obtener para que ahí vivan más tranquilos y vivan seguros y preparen sus alimentos y puedan también dormir y estar listos para el otro día realizar las labores correspondientes. Ahora, viendo que esta casa de la cual habla San Pablo, que es la casa de Dios, donde Cristo ha sido colocado como hijo sobre su casa, viendo que esta casa es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por seres humanos, por personas descendientes de Dios. Vean ustedes, descendientes de Dios. ¿No es acaso un hijo o una hija uno descendiente de sus padres? Y si una persona es un hijo o es una hija de Dios, ¿de dónde desciende? De Dios. Es una descendiente de Dios esa persona, por lo tanto es una simiente de Dios, la cual ha venido a vivir en este planeta Tierra, y esa alma que tiene dentro de ese cuerpo y de ese espíritu es de Dios. Y por eso
Cristo ha preparado el programa de redención, o sea, de regreso a la vida eterna, de regreso a Dios. Este programa, vean ustedes, a través del Antiguo Testamento, fue reflejado en aquellos sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo por medio de aquellos animalitos, los cuales eran sacrificados, y la sangre venía a cubrir el pecado de las personas. Por eso eran efectivos esos sacrificios y la sangre de esos sacrificios, porque eran tipo y figura de Jesucristo, nuestro amado Salvador, el Cordero de Dios, que moriría en la cruz del Calvario. De otra forma, no tendrían ningún valor esos sacrificios ante la presencia de Dios, porque no podían entonces cubrir el pecado de las personas para no ser visto por Dios. Pero por cuanto eran tipo y figura de Cristo, la sangre de aquellos animalitos cubría el pecado, no lo quitaba, pero cubría el pecado de las personas delante de la presencia de Dios. Por eso Dios estableció esos sacrificios para el pueblo hebreo en lo que llegaba el sacrificio perfecto, porque cuando llega lo que es perfecto, lo que es en parte, lo cual no es perfecto, tiene que ser quitado, tiene que darle paso a lo que es perfecto, lo cual llevará a cabo la obra perfecta, y ya no se necesitarán más las cosas que eran en parte, las cosas que no eran perfectas. Por eso encontramos que cuando apareció Jesucristo, Juan el Bautista siendo su precursor, comenzó a predicar que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y le fue dada una señal a Juan para conocer a ese hombre al venir. Le fue dicho que sobre aquel que viera al Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, ese era el hombre. Ese era aquel al cual él le estaba preparando el camino. Y cuando apareció Jesús para ser bautizado por Juan, cuando fue bautizado, Juan el Bautista vio el cielo abierto y vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Ahí fue lleno de la plenitud del Espíritu de Dios, Jesús, y Juan lo vio. ¿Qué estaba viendo Juan allí? Juan estaba viendo la venida de Dios, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entrando a su templo humano. Así como había entrado al tabernáculo que hizo Moisés cuando Moisés lo dedicó a Dios, y así como había entrado al tabernáculo que Salomón construyó y dedicó a Dios, así también entró Dios en su tabernáculo humano, en su templo humano llamado Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y conforme a la profecía que vendría el Señor a su templo, estaba siendo cumplido en su templo humano llamado Jesús, donde vino Dios en toda su plenitud. Ahora podemos ver que hubo un templo de pieles de animales en el tiempo de Moisés, luego uno de piedra y madera en el tiempo de Salomón, el cual construyó Salomón, luego fue destruido, fue reconstruido, fue destruido y fue reconstruido, hasta que por último quedaba solamente la reconstrucción o construcción que había hecho el rey Herodes. Ese templo que había hecho era el templo que existía en los días de Jesús. Y Cristo dijo que de ese templo que allí estaba no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida y derribada. Y también de la ciudad dijo que no dejarían piedra sobre piedra de aquellos edificios allí que estaban alrededor del templo, por cuanto no habían conocido el tiempo
de su visitación, o sea, el tiempo de la visitación divina a través de la persona de Jesús. Eso está en San Lucas, capítulo 19, y versos 41 al 44, donde dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto fue cuando Jesús entró allí, en su entrada triunfal, luego de haber venido ya del monte de la transfiguración, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra que no sea, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora hay personas que ignoran la visitación divina en carne humana conforme a la promesa correspondiente al tiempo en que viven, y luego les viene el juicio divino. Así le pasó a la ciudad de Jerusalén con su templo, por cuanto ignoraron la visita divina en carne humana en la persona de Jesús, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y cumplir así esos tipos y figuras de aquellos animalitos que eran sacrificados delante de Dios por el pecado y para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y de cada persona con Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, en una ocasión dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Juan está presentando otro Cordero, un Cordero que quitará el pecado del mundo, un Cordero que luego bautizará con Espíritu Santo y fuego, o sea, un Cordero que luego de derramar su sangre y limpiar de todo pecado al ser humano, luego el Espíritu que está dentro de él, o sea, la vida de esa sangre derramada que es el Espíritu Santo, regresaría al ser humano y sería lleno al ser humano del Espíritu de Dios, y se produciría en la persona el nuevo nacimiento, y así la persona sería reconciliada con Dios. Por eso San Pablo dice: reconciliados hoy con Dios. Esto es por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, y también el macho cabrío de la expiación para nuestra reconciliación con Dios. No hay otra forma para ser reconciliados con Dios sino por medio de Jesucristo, el sacrificio perfecto, la expiación nuestra y también nuestra Pascua, porque Él cumplió los tipos y figuras de aquellos sacrificios del Antiguo Testamento. Y ahora Cristo ha estado construyendo un nuevo templo. Pues cuando habló de que aquel templo sería destruido, ahora eso indica que un nuevo templo tenía que ser construido. Pero desde que aquel fue destruido, allí en Jerusalén, en el lugar donde estaba aquel templo, encontramos que construyeron una mezquita, la mezquita de Omar, y no ha sido construido otro templo para Dios. No ha sido construido por el pueblo hebreo otro templo para Dios, y se requiere un templo para Dios. Pero Jesucristo es el constructor de ese nuevo templo, y no es un templo de piedras literales, ni de madera literal, ni de pieles literales, sino que es un templo construido con seres humanos, en los cuales se convierte en una realidad lo que en aquellos templos y tabernáculos era tipo y figura del templo que está en el cielo.
Ahora las cosas del templo que está en el cielo se van materializando en la tierra, en el templo espiritual que Jesucristo está construyendo. Y ese templo es la iglesia del Señor Jesucristo. Un templo para morada de Dios en espíritu, así como el templo que hizo Salomón y el tabernáculo que hizo Moisés era para morada de Dios. Y Dios moró en el lugar santísimo del que hizo Moisés y del que hizo el rey Salomón. Ahora podemos ver que en la casa de Dios, que es el templo de Jesucristo, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos una obra maestra que Él ha estado llevando a cabo. Porque la obra más grande que puede ser realizada es una obra para Dios. Y esa obra para Dios la está llevando a cabo Jesucristo, y esa obra para Dios es un templo para Dios, un templo humano, un templo de seres humanos, compuesto con seres humanos, donde Dios habitará en toda su plenitud por toda la eternidad. Y así como Cristo fue el templo humano donde Dios habitó en toda su plenitud, ahora Cristo ha estado construyendo un templo con seres humanos, que es su iglesia, la cual es su cuerpo místico de creyentes. O sea, aquí en la iglesia del Señor Jesucristo es el mismo Jesucristo en la forma de una iglesia. Somos los miembros de su cuerpo místico, somos sus manos, somos sus pies, sus ojos, para trabajar en los negocios ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Como dijo Cristo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Pero cómo? Trabajando en ellos. Pero ahora encontramos esa obra maestra que Cristo está llevando a cabo para en el día postrero ser dedicada a Dios, para morada de Dios en toda su plenitud, en cada persona como individuo perteneciente a esa casa, a esa familia, a ese templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como cuerpo místico de creyentes, también el mismo programa es efectuado y Dios morará en medio de ese cuerpo místico de creyentes y estará manifestado en medio de ese cuerpo místico de creyentes por toda la eternidad. Y de en medio de ese cuerpo místico de creyentes, del lugar santísimo, de ese templo espiritual, se revelará Jesucristo al pueblo hebreo y al mundo entero en el día postrero y luego por toda la eternidad. Porque ese es el lugar para morada de Dios en toda su plenitud, para toda la eternidad. Ahora, este templo ha estado siendo construido y encontramos que en el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Jesucristo y continúa hacia adelante en el programa divino, naciendo en la casa de Dios, hijos e hijas de Dios, de momento en momento. Por ejemplo, Pedro, cuando predicó su primer mensaje, entraron miles de personas. Cuando predicó el segundo, también entraron de medio del pueblo hebreo y continuaron entrando a formar parte de ese templo espiritual que es la casa de Dios, la iglesia
del Señor Jesucristo. Y luego, cuando se abrió la puerta a los gentiles, Pedro, el cual tenía las llaves del reino, el cual había abierto la puerta a los hebreos el día de Pentecostés, predicando su primer mensaje, luego de recibir el Espíritu Santo, luego de haber nacido en la iglesia, porque los discípulos del Señor Jesucristo antes del día de Pentecostés todavía no habían nacido de nuevo. Pero ya el día de Pentecostés nacieron de nuevo, nacieron en el cuerpo místico de Cristo. Allí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego con el primer mensaje que Pedro predicó, el cual fue el mensaje de la primera venida de Cristo, colocando en su sitio la primera venida de Cristo, o sea, dando a conocer la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Encontramos que comenzaron a entrar miles de personas, y luego el mismo Pedro, que tenía las llaves para abrir la puerta a la gente que iban a entrar, le abrió la puerta también a los gentiles en la casa de Cornelio, y comenzaron a entrar también los gentiles. Y esto estaba correcto porque, vean, fue Cristo el que le dijo a Pedro que fuera, y fue Cristo el que le dijo a Cornelio que mandara a buscar a un hombre llamado Pedro. Le envió un ángel para que le hiciera saber estas cosas a Cornelio. Y le fue dicho que Pedro le diría lo que él tenía que hacer. Así es que encontramos que fue Pedro el que le abrió la puerta a los hebreos y le abrió la puerta a los gentiles, la puerta del reino de los cielos, para entrada de hebreos y gentiles al reino de los cielos, al reino de Dios, para entrada de los gentiles al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y luego más adelante encontramos que continuaron entrando hebreos y también gentiles, y luego Dios envió a Saulo, convertido en Pablo, y luego encontramos que en Asia Menor miles de gentiles recibieron la palabra, y también entraron hebreos que vivían en esos territorios. Y así la primera edad o etapa de la iglesia gentil se llevó a cabo en el tiempo de San Pablo allá en Asia Menor. Ahora podemos ver que esa primera edad continuó hasta que apareció la segunda edad. Se entrelazaron y la segunda edad pasó a Europa. Ahora, la iglesia gentil del Señor Jesucristo en el tiempo de San Pablo era la iglesia en Asia Menor. Allí, esa era la casa de Dios en el tiempo presente de los días de San Pablo. La iglesia, la casa de Dios, la iglesia gentil del Señor Jesucristo en los días de San Pablo era la casa de Dios en tiempo presente. Luego, la casa de Dios en tiempo presente en la segunda edad de la iglesia fue el grupo de hijos e hijas de Dios que recibieron la palabra por medio del mensajero segundo que Dios envió para la segunda etapa de la iglesia gentil, los cuales fueron llamados con el mensaje de Dios a través del segundo ángel mensajero y fueron colocados en la casa de Dios en el tiempo presente de la segunda edad de la iglesia gentil. Ahora podemos ver que cada edad ha tenido un tiempo presente, y después que termine ese tiempo, después que termine el presente de esa edad, ya eso es historia. O sea, esa edad viene a ser historia, pero ya fueron sellados los escogidos de esa edad.
Ahora, para oír la voz de Dios, vean ustedes, se necesitó siempre estar en el tiempo presente, donde la casa de Dios estaba pasando por esa etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cualquier persona puede decir: yo quiero oír el mensaje de Dios por medio del segundo o tercer ángel mensajero. Pero lo puede escuchar, lo puede leer si está escrito, pero no le es efectivo para la persona ser colocada en esa segunda etapa o tercera etapa de la iglesia del Señor Jesucristo, porque ya eso está en el pasado. Y usted no puede ser colocado en el pasado y en una edad pasada. Usted tiene que estar viviendo en el presente y ser colocado en una etapa presente del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así, podemos ver que siempre ha sido en el presente, en el hoy, que los escogidos de cada edad han sido llamados y juntados por el mensajero del presente en el tiempo en que esas personas vivieron. Porque ha sido la casa de Dios siempre en tiempo presente. Y luego que ha terminado esa etapa, la casa de Dios ha pasado, la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado a otra etapa de tiempo presente también. Pero en la que estaba y terminó, ya quedó en tiempo que pasado. Por lo tanto, ya Dios nos obra con esa etapa que ya quedó en la historia, quedó en el pasado. Dios siempre obra en tiempo que presente, conforme a sus promesas. Y el Dios de aquella etapa pasada, pero que había sido presente en una ocasión, se mueve siempre en el presente y abre una etapa del presente para llamar y juntar a sus escogidos del tiempo presente. Siempre en tiempo presente ha estado la iglesia del Señor Jesucristo de etapa en etapa de Israel, Medio Oriente, Asia Menor, Europa, donde tuvo 5 etapas de tiempo presente, donde llamó y juntó sus escogidos de esas 5 etapas por medio del mensajero del tiempo presente de cada etapa. Y luego pasó a Norteamérica, donde envió su mensajero y manifestó la etapa del tiempo presente de la séptima edad de la iglesia gentil y llamó a sus hijos pertenecientes a esa etapa. Luego hubo una brecha entre la séptima edad de la iglesia gentil y la edad de la piedra angular, donde el mensajero de la séptima edad estuvo ahí anunciando que más adelante Dios llevaría a cabo cosas mayores en una nueva etapa. Pero por cuanto esa etapa no había llegado, pues Dios no estaba obrando en esa etapa. O sea, en esa etapa que estaba para el futuro. Porque esa etapa conllevaba una nueva edad y una nueva dispensación y un nuevo mensajero, que sería un mensajero dispensacional con un nuevo mensaje, un mensaje dispensacional, llamando con ese mensaje a los escogidos de Dios del día postrero, que estarían en el día postrero en tiempo presente, en la etapa final de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para esa etapa, la voz de Jesucristo estaría hablando por medio de su mensajero, enviado para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, que es la etapa presente de la casa de Dios para el día postrero. Y es
en tiempo presente que Dios llama y junta a sus escogidos en la casa de Dios en el día postrero. Los escogidos de este tiempo, vean ustedes, estarían escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, en el día del Señor, o sea, en el día postrero o séptimo milenio. Y esa sería la etapa del tiempo presente en el día postrero. Las demás etapas ya son ¿qué? Historia. Ya Dios no llama para formar parte de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. Llama y junta a sus escogidos para formar parte de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Porque esa es la etapa del tiempo presente en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y hemos llegado al tiempo más grande y glorioso para la América Latina y el Caribe. Pues le ha caído en la casa de Dios el tiempo más grande y glorioso. Porque en la casa de Dios, como hemos visto, están los diferentes tiempos en donde Dios se manifestaría. Comenzando desde el Medio Oriente, la tierra de Israel, pasando hacia Menor, luego a Europa, y luego a Norteamérica. ¿Y después qué? Después de esas 7 etapas de la iglesia gentil, se mueve Jesucristo en el Espíritu Santo a la América Latina y al Caribe para su etapa final. La etapa del lugar santísimo de su templo espiritual, la etapa de la edad de la piedra angular, en donde se abre una nueva dispensación, la dispensación del reino, en donde la iglesia del Señor Jesucristo estará en la etapa del tiempo presente en el día postrero. Esa es la etapa del tiempo presente, la edad de la piedra angular y dispensación del reino, bajo el ministerio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder. Y así con esa gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del Evangelio del Reino, llamando y juntando a sus escogidos, ¿dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios, en tiempo presente. O sea, en la casa de Dios, en la edad correspondiente a nuestro tiempo, que es la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Ahí es donde se encuentra en este tiempo la casa de Dios. Y estar en la edad de la piedra angular, en una nueva dispensación, la dispensación del reino, eso es estar en la casa de Dios en tiempo ¿qué? Presente. Estar en la segunda, tercera, cuarta edad o alguna edad de la iglesia gentil del pasado es estar o querer estar en la casa de Dios en tiempo pasado. Y no le será efectivo a nadie estar en tiempo pasado. Es como decir, la persona, Dios ha dicho que viene un juicio divino sobre la tierra, una destrucción. Por lo tanto, yo voy a buscar el arca de Noé, o voy a construir un arca y me voy a meter dentro del arca, porque si Noé construyó un arca y escapó del juicio divino, si yo me meto, construyo un arca y me meto dentro, voy a escapar también. Eso suena muy bonito, pero fue a Noé que Dios le dijo que hiciera eso en el tiempo presente en que él vivió. Pero ya para usted eso es tiempo pasado. Construye el arca, quizás mejor que la que construyó Noé. Y viene el juicio divino, que será con fuego, y se la destruye, y lo destruye usted también. ¿Por qué? Porque eso fue efectivo para el tiempo pasado. Ahora el arca de Noé
Usted tiene que encontrarla actualizada en la casa de Dios en tiempo presente. Y si usted está en la casa de Dios en tiempo presente, o sea, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, usted está seguro como estuvo Noé en el arca. Usted está seguro como estuvo Enoc cuando fue transportado. Usted estará seguro o segura como todos los que han escapado de los juicios divinos, como Abraham cuando estuvo en la montaña, mientras en Sodoma y Gomorra el juicio del fuego caía en aquella madrugada. Ahora vean la importancia de estar en la casa de Dios en tiempo presente. No es asunto de decir, yo voy a unirme a una iglesia o a una religión, o yo quiero unirme a la iglesia del Señor Jesucristo. La persona, lo primero es que no se une, sino que nace en la casa de Dios en tiempo presente. Siempre que se nace, hay alguna persona que cuando nace está naciendo en el pasado o está naciendo en el futuro. No, está naciendo en el presente. Porque en el presente es que se lleva a cabo la realización de las cosas. Y ahora el nuevo nacimiento para cada hijo de Dios siempre es en el presente. En la edad presente del tiempo que le toca vivir. Y esa edad presente del tiempo que le toca vivir es una edad de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto cómo la iglesia del Señor Jesucristo ha estado en tiempo presente de edad en edad. Y como en tiempo presente de edad en edad han nacido los hijos de Dios de cada edad. Así también es para nuestro tiempo, el tiempo presente en el cual vivimos, donde la casa de Dios está en tiempo presente, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde los hijos de Dios e hijas de Dios están siendo llamados y juntados, y en donde reciben las bendiciones de Dios, y en donde recibirán su transformación los que están vivos, si permanecen vivos, cuando los muertos en Cristo resuciten. Y si no, ¿qué será de nosotros? Pues resucitaremos con los muertos en Cristo que ya han partido. Y regresaremos a la tierra y regresaremos a la casa de Dios en tiempo que presente. Y nuestra edad es la edad de tiempo presente para el séptimo milenio y para toda la eternidad. Por eso es la edad de la piedra angular que está representada en el 8, porque el 8 representa eternidad. Y por eso es que nosotros hemos venido a este planeta Tierra en este tiempo. Ahora, ¿cuántos de ustedes le dijeron a Dios, yo quiero vivir en el día postrero, yo quiero vivir en el fin del tiempo? ¿Cuántos? Dios eligió el tiempo en que cada uno de ustedes vendría a existencia para venir a la casa de Dios en tiempo presente y ahí nacer de nuevo, ahí recibir su nuevo nacimiento y así entrar a la casa de Dios en tiempo presente. Usted no puede decir, por ejemplo, usted no puede decir en cuanto a la casa de Dios, usted no puede decir, yo voy a entrar a la casa de Dios el año pasado. ¿Verdad que no? Pero puede decir, yo voy a entrar y estoy entrando y he entrado en la casa de Dios en este día presente. Porque es en el presente que se entra, que se recibe el llamado para así entrar. Y nosotros estamos
en la casa de Dios, en tiempo presente, escuchando la palabra de Dios. La voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, en el cual estamos viviendo, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Ahora, si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues faltan solamente 4 años para terminar el sexto milenio y terminar el siglo XX y comenzar el siglo XXI y comenzar así el séptimo milenio. Pues el siglo XXI es el primer siglo del séptimo milenio. Pero nos preguntamos, ¿y Dios? ¿Se le habrá trazado el calendario a Dios? ¿Tendrá el calendario de Dios esos años que tiene de atraso nuestro calendario? ¿Habrá alguien que le haya trazado el calendario a Dios? Así es que dejamos eso así pendiente para que cada uno piense en esas cosas y vea si estamos o no estamos en el día posterior, en el séptimo milenio. Ya que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4, en su oración a Dios, dice que un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros, y 1000 años para nosotros como un día delante del Señor. O sea, esa es la esencia de lo que él dice allí. De ahí fue que San Pedro tomó esa revelación y dijo que un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros, y 1000 años de nosotros o para nosotros es como un día delante de Dios. Ahora, viendo dónde estamos en este tiempo, estamos en el día posterior, si es que le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Pero miren, más importante de saber el tiempo literal en el cual estamos es saber en qué parte del templo espiritual de Cristo nos encontramos nosotros en este tiempo. Ahora, ¿en qué parte de la casa de Dios nos encontramos? ¿Cuál es la etapa presente de la casa de Dios en este tiempo? Es la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí, en esa etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, es que la voz de Cristo es escuchada como una gran voz de trompeta, y llama y junta a sus escogidos ahí en el lugar santísimo de su templo espiritual, en la construcción de ese lugar santísimo, de su casa, de su templo espiritual. Porque esa es la etapa de construcción del tiempo presente en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede ser ahora tomada o decir: yo quiero ser una piedra viva de la casa de Dios del tiempo del segundo ángel mensajero. Pues mire, ya el número se completó y ya ese ángel no quiere más personas, porque ya completó el número para la construcción de esa etapa que se cumplió en el tiempo presente de ese ángel mensajero. O sea, en el tiempo presente de esa edad, bajo el ministerio de ese ángel mensajero. Ahora, las piedras vivas, que son seres humanos escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, están en este tiempo viviendo para ser colocados en la casa de Dios, en la familia de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo,
en tiempo presente, y eso significa ser colocados en la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos. Ser colocados en la edad o etapa del lugar santísimo, del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, donde tienen que estar los hijos e hijas de Dios en este tiempo presente, pues en la casa de Dios, en la etapa del tiempo presente, en la etapa del lugar santísimo de esa casa de Dios, de esa iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí es donde hemos sido llamados y hemos sido colocados en este día postrero por nuestro amado Señor Jesucristo en su manifestación del tiempo presente, en su manifestación del día postrero, en su manifestación de la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos. Y ahí es donde estará colocando el resto de los hijos e hijas de Dios que faltan por ser llamados y juntados y colocados en la casa de Dios en tiempo presente. La casa de Dios en tiempo presente. Vean cuál es el tiempo presente de la casa de Dios. La edad de la piedra angular en la dispensación de los reinos, que es la edad o etapa del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde o en esta noche, dándoles testimonio de la casa de Dios en tiempo presente. La casa de Dios hoy en tiempo presente. O sea que ella no está en un tiempo pasado, sino en el tiempo presente, en donde es efectivo todo el trabajo que nuestro amado Señor Jesucristo está haciendo. Produce aquello que Él dijo que haría en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Hemos visto este tema con claridad y hemos comprendido lo que es la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y lo que es la casa de Dios en tiempo presente, que es la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo presente de cada edad. Y ahora, para la edad de la piedra angular, la iglesia del Señor Jesucristo estando en la etapa de la piedra angular, de la edad de la piedra angular, y la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo se encuentra en tiempo presente. Cuando la iglesia reconozca, la novia reconozca su posición, entonces vendrá el rapto, dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. O sea, cuando la iglesia conozca o reconozca el tiempo presente de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, y no esté viviendo en tiempo pasado, en una edad pasada, sino en tiempo presente en la casa de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo en su casa y para su casa, para sus hijos, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen esas bendiciones en ustedes y en mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche o en esta tarde nuestra parte, dándole gracias a Dios por estar en la casa de Dios en tiempo presente. Y así estar recibiendo las bendiciones del tiempo presente prometidas para la casa de Dios, o sea, para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a pedir a Miguel pase por aquí, porque si no, tendríamos que continuar, porque hay mucho de qué hablar
de este tiempo presente y de las cosas que están prometidas para ser cumplidas en este tiempo presente por nuestro amado Señor Jesucristo, en y para su casa, su familia. Vamos a pedir a Miguel pase por aquí para que continúe así, finalice. Y así los que están a través de la línea telefónica, si hay alguno, ¿hay algún lugar esta noche? No, mañana entonces van a diferir para las otras congregaciones. Si quiere Miguel hacer el anuncio de dónde vamos a estar y dónde no vamos a estar mañana. Vamos a por aquí a dejar a Miguel y que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante, siempre presentes en la casa de Dios, en tiempo presente, recibiendo el mensaje del tiempo presente en la casa de Dios. Dios les bendiga y les guarde a todos.